Bien, entonces vamos a partir recordando para qué sirve cada técnica espectroscópica. Cuando hablamos de espectrometría de masas, recuerden que el término espectrometría, esta terminación, era porque aquí no estamos haciendo interaccionar la luz con la materia, solamente es una medición. ¿Medición de qué? Principalmente del peso molecular. Ahora, me van a decir, y para control de calidad necesitamos recordar todos esos patrones de fragmentación, el famoso reordenamiento de McLafferty y esas cosas extrañas. No, el enfoque es que aquí usted no olvide nunca que con la espectrometría de masas va a poder diferenciar en base al peso molecular. Es muy raro que dos fármacos tengan el mismo peso molecular. Sería el caso de un... ¿cómo se llaman dos moléculas con la misma fórmula pero distinta estructura? Isómeros. Tendríamos que tener isómeros, ¿ok? Y ahí... ¿sí? Pueden diferenciar por los grupos, las ramas, cómo está estructurado, ¿no? ¿En infrarrojo dice usted? Claro, por los grupos funcionales podemos diferenciar si es que es, por ejemplo, en vez de un alcohol, ¿no es cierto?, una acetona, y así. Cuando hablamos de peso molecular, ustedes van a pedir siempre, cuando requieran conocer un peso molecular, la espectrometría de masas de alta resolución, que les va a entregar un total de 4 decimales. Entonces, con eso, inequívocamente van a poder saber si tienen o no una determinada estructura. Y cuando hablamos de demandar una espectrometría de alta resolución, ustedes dicen, ¿y dónde demandamos esto? Bueno, aparte de las universidades, ustedes pueden demandar esto acá en Chile a una institución que está dentro de la Universidad Católica de Santiago, es un servicio pagado llamado OMIX. Es muy simple, se descarga un formulario por internet, se envían las muestras, las pueden mandar por correo o como sea, y dentro de no más de un mes tienen los resultados. Por lo general antes, 2 semanas a veces ya tienen los pesos moleculares de lo que sea que ustedes quieran evaluar. Es un servicio que no es tan costoso, aproximadamente vale como, no sé, 0,3 UF más o menos creo por molécula. Entonces, digámoslo así, en términos de costo, eso no debería ser un costo alto para un laboratorio de control de calidad. Entonces, lo más relevante de masas es que ustedes van a obtener el peso molecular con 4 decimales, una masa de alta resolución. Ahora, vamos acá, miren, voy a cambiar la imagen. Vamos a proyectar la pantalla. Y aparte de las herramientas gratuitas que puedan encontrar en internet, este software que por lo general está en todas las instituciones y en las empresas, en laboratorio, el famoso ChemOffice, que es una suite de programas, les permite a ustedes calcular el peso molecular para que no lo estén haciendo a mano, y aparte que con 4 decimales se requiere cierta exactitud. Obviamente siempre va a haber una diferencia entre el peso molecular teórico que nosotros calculemos acá y el experimental. Bueno, si dibujamos un fármaco simple, a ver, voy a hacer un fármaco real. Ustedes ya pueden intuir qué cosa estamos dibujando acá. Ya ese es todo el planeta, se sabe qué es lo que es eso. Ustedes también, ¿cómo no van a saber qué es eso? ¿Ya? Por favor. Hemos visto mucho en espectroscopía, incluso lo abordamos. ¿Qué es lo que es? ¿Aspirina o paracetamol? Perfecto, muy bien. Y vamos a calcular, como les digo, para que no lo estén haciendo a mano, que pueden echar mano de herramientas online, pero esto es bastante rápido y exacto. Y vamos acá donde dice que nos muestre el análisis. Ahí, ahora le podemos colocar paste, lo hice en la parte superior, acá en View, mostrar ventana de análisis. Ahí, simplemente ahora pegamos y aquí ustedes le dicen quiero el resultado con 4 decimales. Ahí, decimals, entonces pegamos y ahora tienen el peso molecular. Acá, molecular weight, ese, ok, molecular weight, ese es el peso molecular ponderado considerando las abundancias isotópicas de cada elemento. Molecular weight 151.1650. Entonces ahí tienen el peso molecular real. Cuando uno publica información, de hecho uno publica digámoslo así, el teórico, ya el calculado, y el experimental.
Entonces este sería el calculado, 151.1650, ¿ok? Lo pueden copiar acá con la herramienta de texto, pueden sacar el valor, ahí está. Entonces así lo van a obtener, ya sea con esta herramienta o hay páginas web también gratuitas donde uno puede obtener con los 4 decimales, ¿ya? Ya, entonces, primera pregunta para que vayamos mezclando esto con el enfoque de ejercicios. Una degradación que puede ocurrir a paracetamol con el paso del tiempo es que se deacetile. O sea, que de esto, ya de manera, bueno, no directa, pero a partir de esto, veámoslo como ejercicio de aplicación inmediato, ustedes van a obtener por una lenta degradación esto. Perdón, ahí se me borró un átomo de más. Un proceso hidrolítico, una ruptura de una amida para generar la amina. Y eso ya no tiene la actividad biológica que tiene paracetamol. De hecho, esto ya se volvió más tóxico, este para-aminofenol. Entonces, ¿podrían diferenciar estas dos especies por espectrometría de masas? Claramente, porque ahora sí vamos a tener un peso molecular diferente. Vamos a pegar acá el peso molecular con los 4 decimales. Ya, perdón, ahí quedó solapado. 109.1280. Entonces, claramente podemos diferenciar. Compliquemos más la pregunta. Usted sospecha que en la materia prima importada no todo se ha degradado, sino que tiene una degradación parcial, o sea, una degradación en un 50% o menos, etc. Supongamos que ahora usted tiene la mezcla de ambas cosas. ¿Puede diferenciar fácilmente por espectrometría de masa si es que fuese la mezcla de ambas moléculas? Y así ya vamos con las preguntas que van a enfrentar en la prueba, ¿ya? Ya, pero mire, pensemos en algo. Si tenemos la mezcla, usted pregunta, ¿va a detectar ambos pesos moleculares? En la espectrometría de masa, ¿puede detectar ambos pesos moleculares? Sí. Y el resultado que a uno lo envían por correo es muy simple, que es una planilla con números, con el peso molecular, hasta con el gráfico si ustedes lo piden. Uno va a detectar ambos pesos moleculares, pero no pueden concluir necesariamente que tengan la mezcla. ¿Por qué? Exacto, porque podría ser de que esto lo estén detectando el para-aminofenol, podría ser que lo estemos detectando porque se generó, se degradó en el mismo proceso de espectrometría. Que en eso consistía. Yo lamentablemente no puedo repasar toda la espectroscopía desde cero con ustedes, se van a tener que acordar algunas cosas fundamentales. ¿Sí? En este caso, si es que conozco cómo es que se comportaría el paracetamol puro, así sin la mezcla, entonces podría observar de que hay una mayor cantidad del para-aminofenol en la muestra que yo envié. Exacto, muy bien, y ahí se me adelantó y esa es la respuesta un poco más fina, y es que podemos pedir, en el caso del paracetamol, si usted lo tiene puro como estándar, o sea, usted sabe que este paracetamol no está degradado, usted puede pedir el patrón de fragmentación del paracetamol puro, ¿ok? Entonces, del paracetamol puro podemos tomar el espectro de masas y pedir el patrón de fragmentaciones y tenemos una huella digital de cómo se comporta la molécula y comparar ese patrón con el de la mezcla problema donde ustedes creen que la cosa se ha degradado y que tenemos ambos al mismo tiempo. ¿Ya? Así que esa es una forma, ¿ok? Es una forma bastante razonable. Y también podemos obtener más información de si está o no degradado. Ya saben ustedes, por ejemplo, las técnicas de ultravioleta, que las absorciones cambian, pero también por espectroscopía de resonancia magnética nuclear. Pero vamos por parte, ya sacamos buena información de acá, ¿sí? También, muy bien, ustedes han visto HPLC con otros docentes y saben que podemos obtener más de una señal, un pico, ¿no es cierto?, al final detectable cuando hay una mezcla. Muy bien. Ya, un segundo para volver al apunte original. Perfecto, entonces ahí les dejo ese gran dato, no es el único, pero es uno de los que personalmente lo he ocupado para mezclas y moléculas de investigación y funciona bastante bien. Ojalá que siga funcionando por la eternidad. Yo creo que sí, hay muy buen equipo y mantención.
¿Qué podemos obtener de la espectroscopía de infrarrojo? Ya, aquí de la espectroscopía de infrarrojo, esto era más fácil, por lo general a todos los alumnos se les simplificaba, era conocer qué grupos funcionales están presentes en el fármaco o en la mezcla problema. Entonces el infrarrojo nos entrega los grupos funcionales, y basta que ustedes vayan a una tabla para recordar dónde aparecen los grupos funcionales. Y el valor es centímetros a la -1, es el inverso de la longitud de onda. Centímetros a la -1. Equipos de infrarrojo en laboratorios de control de calidad pueden haber, porque son equipos baratos. Los infrarrojos actuales son bastante económicos y por lo general miden la mezcla disuelta. Entonces, lo más común es que ustedes encuentren una mezcla o que midan, el fármaco disuelto. Ustedes dirán, ¿disuelto en qué? Ustedes deciden en qué disolver. Casi siempre se busca algún solvente volátil no tóxico dentro del más empleado, etanol. Etanol es por lejos uno de los disolventes más empleados para disolver un fármaco, para tomar un espectro infrarrojo en fase líquida. Y después ustedes restan la señal del etanol. Porque pregunta, ¿qué gran señal va a dar el etanol en un infrarrojo? Exacto, o el grupo, el alcohol, el hidroxilo. Y vamos ahora a recordar brevemente dónde están las principales señales de infrarrojo, porque aquí, a diferencia del masa, tenemos que acordarnos de esos valores para efectos de la evaluación. No van a poder ocupar tablas ya, así que van a tener que recordar los valores principales. Entonces aquí me adelanto un poquitito a mostrar los valores principales. Tenemos esta tabla, que la encuentran en cualquier texto de química orgánica general. Y, por ejemplo, dentro de los grupos más relevantes, en algún momento vimos que cuando había un alqueno con un protón terminal, como el que se muestra acá arriba, se ve una señal media que tiene una forma bien característica de aguja por sobre 3000. Entonces tenemos acá que está hasta 3100 aproximadamente. ¿Por qué 3000 es importante? Porque todos los hidrocarburos tenían la banda de absorción en 3000. No sé si recuerdan eso, miren. Voy a mover acá. Aquí tengo un hidrocarburo común y corriente, un hexano. Y siempre vamos a tener esta absorción en 3000. De ahí no sacamos ninguna información porque siempre los fármacos, o casi siempre los fármacos, van a tener carbono sp3 hidrógeno. Eso es lo que se veía en esta absorción. Entonces lo que tenemos ahí, que esto es un carbono sp3 con al menos un hidrógeno. Y todos los fármacos van a tener uno u otro grupo, metil, etil, lo que sea. Entonces vamos a siempre ver eso. Ese nuestro muro nos da la división. Bueno, cuando usted tiene un alqueno, usted va a ver en 3100 o un poquitito menos una señal aguda de intensidad media. Entonces, si usted tiene un alqueno terminal, esto era característico. Y si tiene un alquino terminal, ya, si tiene un alquino terminal, la señal se desplaza aún más. Creo que hasta 3300 aproximadamente. Ya, entonces, pero podríamos buscar el valor. Ojo que ahí estoy hablando explícitamente de las vibraciones carbono-hidrógeno. ¿Ok? Vibración carbono-hidrógeno. Claro, no carbono-carbono, eso es diferente. Porque miren, vamos a tirar una pregunta de aplicación. Fármaco, vidagliptina. A ver, ¿alguien se acuerda qué era la vidagliptina? ¿Para qué era la vidagliptina? Muy bien, ya, un antidiabético. Ya, entonces era un inhibidor de la dipeptidil peptidasa 4, un antidiabético, y ese es un fármaco bien especial porque dentro de la estructura tiene un grupo nitrilo. Entonces, un grupo nitrilo por infrarrojo se detecta fácilmente. ¿Dónde? Se tienen que acordar ahora dónde aparecía un grupo nitrilo. Un grupo nitrilo es esto, es CN. Ya, y esa vibración carbono-nitrógeno es característica. Nitrilo 2250. Entonces, 100, 200, 2250. Acá, por lo general,
en esta zona nunca hay nada. Entonces, cuando uno ve inmediatamente una absorción acá en 2250, sospechamos de inmediato de la presencia de un grupo nitrilo, o sea, una vibración carbono-nitrógeno enlace triple. Así que se tienen que acordar de algunos valores para efectos de infrarrojo. Y los enlaces triples de alquino también aparecen más o menos en este rango, ¿ok? Pero carbono-carbono. Entonces la vibración carbono-carbono también aparece aproximadamente en este rango. Ya, entonces fijan cómo con un simple análisis de rutina, barato, podemos decir sí, hay presencia de determinado grupo funcional en la estructura. Pero podemos concluir inequívocamente que con un infrarrojo el fármaco no tiene nada más alterado dentro de la estructura. No, ya, porque el infrarrojo es muy grueso, solamente informa grupos funcionales. Así que con un infrarrojo es un análisis de rutina, es cuando uno no necesita una exactitud absoluta sobre la estructura intacta de todo el fármaco. Cuando necesitamos ese grado de exactitud, echamos mano de la espectrometría de masas más la resonancia magnética nuclear. Bueno, volvamos a nuestra tabla para ir recordando algunos valores característicos, como les dije. Ya ahí se acordaron de dos. Busquemos el nitrilo, ¿dónde está acá? Gracias. Entonces justo ahí tenemos el grupo nitrilo, absorción característica. Recordemos algunos otros que ustedes en el pasado tuvieron que aprender, dejando muy bien los halógenos. También aparecen en una región hacia la derecha. Y tenemos, por ejemplo, carbono cloro, carbono bromo, por lo general, entre 400 a 1000. Entonces los halógenos, el carbono yodo no está, pero no llegan a más de 1000. No aparecen, es raro verlos por sobre 1000 centímetros a la menos 1. ¿Qué otra cosa? El alcohol, un grupo hidroxilo, una de las señales que es más inolvidables, 3400, 3650 centímetros a la menos 1, una absorción fuerte, amplia, redonda. Tenemos también la absorción del grupo carbonilo, alrededor de, muy bien, aproximadamente 1700 centímetros a la menos 1, ya se están ustedes acordando. Y el OH de un ácido carboxílico, ¿en qué es diferente al OH de un alcohol? Porque ahí está el OH otra vez, pero de un ácido, dice un rango bien amplio, porque la señal es por lo general una señal muy ancha. Entonces en el espectro ustedes ven una distorsión muy grande del espectro, acompañado de la señal en torno a 1700, y acá tenemos una señal centrada alrededor de 3000. Entonces los ácidos generan ese doble patrón. Cuando usted tiene un ácido, muy común en los AINES, ya, entonces si tienen aspirina u otro AINE, usted va a tener las dos cosas. La absorción del OH, la vibración de protón, oxígeno y también la contracción del carbonilo. 1700 y 3000. Entonces los ácidos carboxílicos generan este patrón con una distorsión grande sobre el infrarrojo. Y el último grupo... exacto, muy bien. Sí, los anillos aromáticos generan en el rango de la huella digital que se llama cierto patrón, perdón, dependiendo si lo tenemos mono, di o tri sustituido. Pero eso no es tan relevante, ya casi todos los fármacos tienen anillo aromático, así que no vamos a hilar tan fino ahí. Y lo último, el grupo nitro. El grupo nitro es tan agudo y fino como un grupo carbonilo, una absorción en 1540. Ya, pregunta, ¿algún fármaco que tenga grupo nitro en la estructura? Ya rara vez vimos, ¿no es cierto? ¿Perdón? Ya, muy bien, ¿no es cierto? El nombre lo dice, ya son pocos fármacos nitrados. ¿Por qué el grupo nitro no es tan común en fármacos? Exacto. Ya. Por eso, bueno, puede ser usado en antibióticos. Tal cual. Sí, genera estrés oxidativo, genera daño mitocondrial, radicales libres, así que por eso que los grupos nitro son poco comunes en el diseño de fármacos. Muy bien, así que con espectroscopía de infrarrojo podríamos detectar nitrofurantoína, ya que el grupo nitro esté inalterado, que esté presente en la estructura.
Bien, entonces ahí vamos ya viendo algunas cosas importantes. Veamos la siguiente molécula. A ver, permítanme ahora proyectar la pantalla. O acá mismo, ¿para qué dibujar otro fármaco? Aprovechemos este, bueno, lo voy a copiar aquí porque está muy lleno de cosas. ¿Qué me pueden decir ustedes al respecto? ¿Qué es lo que esperarían para paracetamol en una espectroscopía de infrarrojo? Ya, perfecto. Entonces vamos a tener la señal alrededor de 3000, más o menos 3250, 3300, entre 3200 probablemente. A 3000 se ve una tremenda señal que deforma todo el espectro, muy ancha, muy intensa, porque no es un alcohol, es un OH de ácido y generaba ese tipo de absorción en particular. Así que si queremos ver la presencia de un OH, se hace por infrarrojo. Pero supongamos, perdón, al tiro, supongamos que usted tiene la aspirina en forma de sal, por ejemplo, una sal sódica de aspirina. Entonces comparemos esto contra una formulación en forma de sal que podría ser para un jarabe, por ejemplo. Entonces supongamos que usted tiene una sal sódica. Entonces aquí una pregunta de concepto y cosas así hay, insisto, en la prueba. ¿El infrarrojo va a permitir identificar la señal de 3000? Si en vez de ácido es carboxilato, ¿qué es lo que uno ve en estricto rigor en 3000? La vibración protón-oxígeno. Pero ahora no hay protón, hay un sodio ahí, pues es un ion. Entonces no se va a ver. ¿Ok? Así que mucho cuidado, no va a haber elementos de simetría aplicado, por supuesto, a moléculas orgánicas. En muchos fármacos hay elementos de simetría en alguna porción de la molécula, no necesariamente en toda la estructura del fármaco, pero sí en alguna porción del fármaco vamos a encontrar importantes elementos de simetría. Y esto tiene particular relevancia en espectroscopía, en resonancia magnética nuclear, ¿ya? Bueno, vamos para allá. Los elementos de simetría, y tal vez aquí se van a acordar porque algo de esto debo haber mencionado en el curso de Farmacoquímica 2, son el punto de simetría o punto de inversión, el plano y el eje de simetría, que no requieren tanta descripción porque ustedes ya saben que consiste en o bien girar en un eje o cortar con un plano para detectar dos o más mitades iguales. Ejemplo. Acá tenemos el punto de simetría. Está como ejemplo un naipe inglés para mostrar de que el punto de simetría es aquel punto a partir del cual cualquier recta que sea trazada genera elementos equidistantes. Entonces, tenemos una distancia D que va de acá al centro y esa distancia D genera a la misma distancia al otro lado, desde el centro hasta acá, un elemento equidistante. O sea, si ustedes se fijan, para esta distancia tengo la letra Q, a la otra distancia también tengo la misma letra Q. Eso es un punto de simetría. Entonces, este alqueno clorado, obviamente no es un fármaco, pero es para recordar el tema, tiene elementos equidistantes. Un cloro a cierta distancia del centro y al otro lado también un cloro. Lo mismo acá, un protón a la misma distancia del centro que este otro protón. Tiene un punto de simetría. Segundo ejemplo. Ahí está el eje de simetría. Entonces, ¿qué era un eje de simetría? Ya recordemos ese primero. Es una línea. ¿Cuándo genera la simetría? ¿Alguien recuerda cuál era el concepto acá de eje de simetría? ¿Por qué decimos que este ciclo hexano en conformación de bote tiene un eje de simetría? Exacto, muy bien, porque al girar en determinados grados vamos a generar la misma estructura. El eje de simetría es aquel donde cuando giramos en cualquier grado, pero distinto a 360, generamos la misma estructura. En este caso, este eje C2 es un eje que al girar en 180 grados genera la misma estructura.
Genera exactamente la misma estructura. Si hacemos ese giro, la molécula queda igual. Y el plano era el más simple. Es como un cuchillo que al cortar la molécula sea en un sentido. En el plano amarillo es, digámoslo así, está adherido al plano de la pizarra. O bien al cortar en sentido secante a la pizarra, generamos dos mitades iguales. Tenemos dos planos de simetría y un eje de simetría. Este ciclohexano en conformación de bote es un, digámoslo así, un fragmento de alta simetría. Ya, vamos a pasar para allá. Recordad algunas cosas. Las moléculas quirales son aquellas que no poseen ningún elemento de simetría. Es muy común que ustedes van a encontrar quiralidad en fármacos. Vamos para acá, vamos aumentando la complicación. Plano de simetría. Entonces, el primero, vean qué interesante, si tenía un elemento de simetría, un plano que lo corta, se canta a través de la pizarra. ¿Se entiende? Y generamos dos mitades que van a ser idénticas. Acá el nitrilo y el hidroxilo están en el plano. Entonces, ojo con eso. Estos dos grupos acá son coplanares. Están en el plano de simetría. Tenemos un carbonilo que no tiene, acá dice, una molécula planar. Dice, el plano de la pantalla es su plano de simetría. O sea, está contenida sobre el mismo plano, por así decirlo. ¿Ok? Estamos cortando, manteniendo la molécula sobre el mismo plano. Entonces, a ver, vamos recordando a poco espectroscopía de resonancia magnética nuclear. ¿Cuántas señales de carbono esperan ustedes para este compuesto en particular? Ya, el metil solo genera una. Muy bien. El carbono que está acá, que no es quiral, porque hay simetría, otra señal. Y el del nitrilo una tercera señal. Tres señales. Entonces, de una cosa que le pueden sacar mucho provecho a control de calidad, el espectro de carbono 13. El espectro de carbono 13, yo creo que para ustedes, ya como personas que ocupen esto a futuro, va a ser más fácil de interpretar y más rico en información que el espectro de protón. Entonces mi consejo es que si tienen dudas con algo, pidan un espectro de carbono 13, no solo el de protón. Porque con el de carbono basta contar señales para saber si tenemos el fármaco. ¿Ok? Entonces, con un espectro de carbono 13, la principal estrategia para ustedes va a ser simplemente contar señales. ¿Cuántas señales tiene? Y vamos a poder saber si está o no la materia prima. Ya, porque todos los procesos degradativos casi siempre pierden algún fragmento. Entonces es muy fácil por conteo de señales poder discriminar. Y entonces, ojo, en este caso particular, lo vuelvo a notar, tendríamos 3 señales de carbono 13. Vamos al siguiente acá. Pregunta, ya está creciendo el compuesto, ya vamos hacia estructura tipo fármaco. ¿Cuántas señales de carbono contarían ustedes para esta molécula? Ya, el metil va a dar 1, después acá 2, hay plano, 3, 4 y 5. Muy bien, 5 señales. 5 señales de carbono 13 y ustedes dicen, tengo la molécula. Exacto, porque tenemos simetría, muy bien. O sea, vamos a tener que este de acá da la misma señal que este. Otro color. Este de acá da la misma señal que este. Hay simetría. Pregunta, a ver cómo está la memoria de mediano plazo. ¿Y dónde va a aparecer esa señal? Aquí hay que acordarse más o menos dónde aparecen señales clave en carbono y en protón. En carbono estamos hablando... A la derecha, ahí donde está negativo. Ya, eso se llamaba, hacia la izquierda, ¿no es cierto?, campo bajo. Un carbonilo, en este caso es una acetona, aparece alrededor de 200 partes por millón. Ya les voy a mostrar una tabla resumen donde más o menos aparecían las señales, ¿ya? Entonces sí, van a tener que recordar más o menos dónde aparecían también las señales. Repasar esas tablas, es muy poco lo que hay que repasar. Grupos funcionales y dónde aparecen en partes por millón los protones y los carbonos. Son esas 3 cosas que necesito que repasen de aquí a la otra semana. Vamos al siguiente problema. Ya, es más complicado. Sí, no importa, pero mire, ahí hay un plano de simetría. Precisamente se canta el plano de la pizarra el corte. ¿Ok?
Entonces tenemos este corte en este sentido y hay otro plano que no se está mostrando porque, claro, lo que pasa es que, mire, acá dice, el plano de simetría dice es ortogonal a la pantalla, y el otro plano eventualmente que uno tendería a pensar que hay, a ver, 1, 2, 3, 4, sería vertical, pero saben que hay un problema, porque si cortamos de manera vertical, ya, voy a trazarlo, ya, miren, si ustedes cortan así, ustedes dicen, pero hay otro plano ahí, me da la impresión de que no, ¿saben por qué? Porque al cortar de esta forma, estos dos metiles, pregunta, ¿vienen para adelante o para atrás? Para adelante, y al otro lado aquí atrás no hay. ¿Se entiende? Entonces al cortarlo así, estoy generando dos mitades diferentes. Sí, ¿no es cierto? Que este de acá, ya podríamos decir que acá, a ver, este metil... Ah, pero mire, fíjese, este metil que viene para adelante está más cerca de estos dos que este metil que se va para atrás. Así que cuidado, no son iguales esos dos metiles. Así que este ejercicio era particularmente traidor, digámosle así. Por lo tanto, cuente. ¿Cuántas señales esperan ver? Muy bien, yo cuento 6 también. Ya voy a marcar. Ya, este carbono de acá es igual que el de arriba. Una señal. Este que sigue acá es igual que el de arriba. Los metiles. Este metil de acá arriba es igual que este metil de acá abajo. Ya, hasta ahí llevamos entonces, ¿cuántas señales van ahí? 3, porque hay simetría. Ya, pero ahora no hay simetría en el resto. Entonces 3, ya, 4, 5, 6, esas 3 son diferentes. ¿Ok? Entonces repito ya, porque sé que hay algunos un poco perturbados con esto, este metil que viene para adelante está más cerca de estos otros metiles que este que se fue para atrás, por lo tanto esos dos metiles no son simétricos. Una manera de poder ver eso es echando mano de la visualización tridimensional. Entonces, yo les aconsejo lo siguiente. Permítanme proyectar ahora acá, miren. Ah, ya tenía ahí la pantalla completa. Ya, bueno, afortunadamente se estaba grabando bien. Miren, vamos a dibujar esa molécula. Que era así. Tiene después, ¿no es cierto? El de 5 acá. Ahí. Ya, entonces teníamos que había oxígeno. Oxígeno, teníamos un metil acá hacia adelante. Este otro para acá, teníamos acá un metil hacia adelante y un metil hacia atrás. Y entonces mi consejo, como ustedes muy probablemente sí van a tener esto en el trabajo ya instalado para trabajar, abran de ahí la plataforma, la suite que permite tomar eso y verlo en 3 dimensiones. Hay graficadores en línea donde también uno dibuja y se puede ver en 3D gratis, ya, pero no tienen tantas opciones. Por ejemplo, nos permite como optimizar un poquitito la estructura. Entonces mi consejo, si tienen esta herramienta, simplemente lo copian y dentro de la misma suite ustedes abren el mismo módulo pero el 3D. Va, se copió 2 veces. Ahí sí. Y ahora, a ver, lo voy a girar un poco para que quede tal como lo estábamos viendo recién. Así lo estábamos viendo. Y voy a, aquí con este botón que dice MM2, vamos a hacer una pequeña minimización molecular. Eso es nada más para que se relajen un poquitito los enlaces y la molécula quede un poco más realista. Listo. Miren, eso rosado que está ahí lo voy a omitir porque son los pares electrónicos. Ahí sí. Ya, y aquí por favor traten de concentrarse. Miren. Ya, este metil que está adelante lo voy a marcar en color amarillo. ¿Por qué no es igual que el metil que va hacia atrás? Miren, si yo giro ahora esto, y tienen que concentrarse un poco, y lo vamos a ver desde esta visualización. Y ahora alejo un poquitito. Entonces la pregunta es, ¿hay un plano si corto así? No lo hay, ¿no es cierto? Si yo corto de esta manera, el metil amarillo queda cerca de los otros dos metiles de la parte ciclobutano. En cambio el otro, acuérdense que esto está fijo, está más lejos. Así que no era simétrico en ese sentido. Ya era más difícil de ver, pero ustedes pueden echar mano de estas herramientas para ver en 3D.
Ya está todo eso quedando grabado, así que no hay ningún problema que podamos ahora cambiar a esta visualización directa del apunte. Ahí. Aquí hay otros ejemplos con el eje de simetría. No van a tener casos tan raros como los que se muestran acá, así que voy a omitir este caso particular de estructuras llamadas bifenilos de alto impedimento estérico, pero sí quiero detenerme en este. ¿Ok? Un carbono sp3 puede tener ejes de simetría. Por eso que en el caso particular de los carbonos sp3, nunca olviden que un metil es simétrico. Un metileno también es simétrico. Pero un CH no. Ya un CH va a tener, ¿no es cierto?, un entorno que muy probablemente es diferente, a menos que esté conectado a cosas iguales. Así que ojo. Pero per se, metil y CH2 tienen simetría. ¿Eso qué significa? Que vamos a tener una señal de carbono 13. ¿Y cuántas señales de protones? Una señal de protón solamente. Muy bien. Metileno, CH2. Una señal de carbono 13. Perfecto. Y una señal de protones. Entonces, mi enfoque es que para este curso, salvo los 2D que vamos a ver la otra semana, mi enfoque es que cuenten señales. Ya eso va a servir mucho. En el trabajo no van a estar encontrando la estructura. Eso era un entrenamiento mental intensivo para que no se les olvidara espectroscopía de resonancia, que es la más complicada, pero aquí hay que contar protones, contar carbonos. Entonces el metileno va a tener solo una señal para CH2. ¿Ok? Ejercicio de aplicación. ¿Qué pasa en los fármacos azufrados? Bueno, acá tenemos un átomo de azufre, creo que es azufre, eso no es cierto, no dice nada aquí abajo. Pero miren, hagamos esta molécula problema. Lo que tenemos ahí es lo siguiente, es un metil conectado a un azufre, conectado a un carbono con un doble enlace y un metil acá. ¿Ok? Entonces este es terminal CH2. Ya, necesito que me digan, si estuvieran viendo eso por RMN, ¿cuántas señales de protón y cuántas señales de carbono verían? Ya, aquí sí que tengo que desarrollar la molécula. ¿No es cierto? Eso es así. Ya, perfecto. Entonces, de carbono, lo más simple es contar cuántos carbonos son. Son todos diferentes porque no hay ningún elemento de simetría. Por donde yo corte esta molécula o la haga girar, se ve diferente. Entonces tengo una señal de carbono, 2, 3 y 4. Ya, entonces tenemos 4 señales de hidrógeno. Hay libre rotación en... Ya, muy bien. Este enlace doble es rígido. No olvidar eso, los enlaces dobles son rígidos. Entonces, ¿por qué digo que estos dos hidrógenos son diferentes? Porque el de arriba está cerca del metil vecinal, pero el de abajo está más cerca del azufre. Entonces, son entornos diferentes. No hay un plano de simetría a lo largo del enlace doble. Ni en ese sentido que estoy señalando ahí, ni en el otro sentido, mucho menos, ¿no es cierto? Entonces, ojo, esos dos da cada uno una señal. Entonces, tengo una, 2. ¿Y cuántas señales dan los metiles? ¿El metil de aquí abajo? Claro, es diferente. Una señal, los 3 hidrógenos de abajo, y otra señal, los 3 hidrógenos de la derecha. ¿Okay? Entonces tengo 4 señales de protones. Entonces, si usted ve eso, usted puede discriminar. ¿Ya? ¿Cuál es el que va a ser más simple para efectos de ustedes el día de mañana cuando ocupen esto? El de carbono, por lejos, porque ¿se acuerdan cómo eran los espectros de carbono? Las señales eran como multiplete o solo un pic nomás. Pic por carbono o por señal. Entonces era más fácil de contar, ¿ya? El carbono 13, mi consejo también respecto, bueno, lo tengo en el apunte más adelante, traten de enviar lo más concentrado que puedan, ¿ya? Uno trata de enviar lo más concentrado posible, donde idealmente, ¿no es cierto?, 50 miligramos por ml o más. Un espectro de carbono no se va a ver bien si envían poquita masa. No van a tener limitaciones en masa, envíen lo máximo que se pueda disolver. Segunda observación, aprovechando que lo mencioné acá, pero está más adelante.
No se calienten la cabeza. Casi todo fármaco es soluble en dimetil sulfóxido deuterado. Así que solvente, si no lo tienen ustedes y lo piden al operador, hay un cobro adicional por eso. Dimetil sulfóxido deuterado, van a la segura, eso se va a disolver sí o sí. Sea un fármaco grande, pequeño, sea incluso una sal orgánica, dimetil sulfóxido deuterado disuelve prácticamente todo. Ya. Vamos ahora, aprovechando que tenemos el azufre, al siguiente compuesto. Miren, voy a proyectar la pantalla para hacer la siguiente pregunta de aplicación. Vamos a escribir acá, cuando uno quiere una estructura rápida, por ejemplo, el omeprazol. A ver si es que el internet nos acompaña. Sí. Entonces, simplemente estoy escribiendo acá omeprazol PubChem. PubChem es una base de datos norteamericana de fármacos y moléculas orgánicas. Luego pueden ver la estructura acá mismo haciendo un zoom, o bien, ya como los visualizadores de PubChem son medios malitos, entonces miren, lo que vamos a hacer es copiar, no el nombre, sino este código, el código SMILES, que es una notación simplificada del fármaco. Se dice SMILES, es este código, y lo pegamos en el famoso software que estamos ocupando. Y aquí la página parece que quedó media corta, entonces estaba como chiquitito, entonces vamos a hacer una pequeña edición. Estoy agrandando la página, esto simplemente para verlo mejor. Ahí sí. Y lo vamos a pegar. Como era un smile, luego era smile, pegar. Ya, aquí está el omeprazol. Maximizar para que todos lo vean bien. Ya, primero. A ver si se acuerdan, porque esto en algún momento yo creo que lo debo haber preguntado. Todos los semestres pregunto esto. ¿Es quiral? Entonces, lo primero que uno empieza a buscar son carbonos sp3, y es lo más común, ¿ya? Pero hay muchos fármacos azufrados. Es quiral por el azufre. Excelente, porque Tiene ahora... dos ¿Ya? electrones libres que también se cuentan como... Exacto. Muy bien, entonces ese azufre tiene 2 electrones. Voy a ver si es que le puedo dibujar acá la nube. Esto tenía... Perdón, acá está. Uy, se ve malísimo. Voy a... Va, no lo puedo. Ahí sí. Hay una nube electrónica. Entonces, cuidado con los azufres. Particularmente ese grupo en especial. O sea, estoy hablando de sulfóxidos. Muy comunes en fármacos como los inhibidores de la bomba de protones. Es quiral el omeprazol. Y el esomeprazol es el enantiómero activo del omeprazol. ¿Podrían diferenciar ustedes por resonancia magnética nuclear si es que le están vendiendo el omeprazol racémico o el esomeprazol? El esomeprazol es lo mismo, pero con la configuración de ese par electrónico en una configuración S. ¿Ok? Es el enantiómero S, que es el más activo, por eso que es más caro el esomeprazol. Entonces, la pregunta es, ¿podrían diferenciar si tienen la mezcla racémica o si tienen el enantiómero de interés por resonancia magnética? También vimos eso cuando estudiábamos espectroscopía, cuando hablábamos de las limitaciones de la técnica. Por resonancia magnética nuclear no pueden discriminar enantiómeros. Ya enantiómeros no se puede discriminar. Diastereoisómeros sí, porque esos son diferentes. Pero enantiómeros no pueden discriminar, así que cuidado en la prueba, van a haber algunas preguntas conceptuales de alternativa. No se puede diferenciar un enantiómero R de un S nada más que por resonancia magnética. Y ahí ustedes dirán, ¿y lo puedo diferenciar por otra técnica? Sigamos con la pregunta. ¿Podrían diferenciar enantiómeros por peso molecular? No, así que por masas tampoco. ¿Por infrarrojo, grupos funcionales? No.
Claro, no podemos. ¿Se fija? Entonces no pueden diferenciar. Y usted dice, ¿y cómo hacen para separarlos cuando lo tienen que hacer? Bueno, echan mano de... Claro, ya con eso es para diferenciar con el tema de la luz polarizada, pero si yo quiero separarlos en antiómero, una técnica moderna es HPLC, utilizando lo que se llama columna quiral. Entonces, ahí es caro, es muy caro ya, pero son técnicas que se ocupan en la industria. Es una columna quiral, o sea, tiene un soporte con cierta configuración quiral que permite ir ralentizando un enantiómero por respecto a otro en el avance molecular. Entonces, hay columnas quirales que permiten separar, ya, pero eso es por HPLC. Para identificar estamos sonados, ya cuando hay una cuestión enantiomérica, no podemos identificar ni por RMN, ni por peso molecular, ni por infrarrojo. Así que dentro de las técnicas que yo les estoy enseñando, no podemos diferenciar. Salvo algunos casos muy particulares cuando uno tiene 2D, siempre cuando uno tiene espectroscopía 2D, me refiero, que lo vamos a ver la otra semana, siempre cuando uno tiene el enantiómero puro, cuando uno tiene mezcla, no. Ya, es muy difícil. Ya, segunda pregunta. Ya sabemos, ahí hay un centro quiral, pero ese centro quiral, el azufre no lo vamos a ver en RMN. Entonces, vamos por lo fácil, ¿cuántas señales de carbono ven para este compuesto? De carbono. Ya, muy bien. ¿Qué es lo que pasa? Que ni en el... ¿Cómo se llamaba este heterociclo de la izquierda? Benzimidazol. ¿Ok? Está en muchos fármacos el benzimidazol. Y el heterociclo de la derecha empezaba con piridina. ¿Ya? Entonces, ya, tiene el benzimidazol, tiene la piridina y ninguno tiene plano de simetría. Ya, pregunta, ¿por qué en la piridina no? Porque aquí siempre se equivocan y uno tiende a ver de que, oye, pero ahí parece que hubiera simetría. No lo hay. Porque acá estoy conectado a la cadena azufrada y acá no. Así que cuidado, no hay simetría. ¿Se fijan? Por eso estamos viendo simetría. Lo mismo el benzimidazol. No tiene un plano así. Porque la mitad de arriba con ese metoxi es diferente a la mitad de abajo. Si el metoxi no estuviese, el benzimidazol es simétrico. Ya, la pregunta es ¿por qué? Si acá hay un protón y acá no está. Muy bien, y eso se llama tautomería. Entonces, ese protón es tautomérico, puede estar acá arriba o puede estar acá abajo. Pero como hay un metoxi, imposible, aunque cambie, son mitades diferentes. Así que no hay planos de simetría. Ya, miren, voy a ir marcando los carbonos que se lograron identificar. Entonces, lo que voy a hacer, como aquí no puedo rayar, es nada más que ir pegando un pequeño indicador sobre cada carbono. Ya, por ejemplo, acá tenemos que este es un carbono, tenemos este otro de acá, no me voy a demorar mucho para eso porque se deforma, ya, pero con el cursor, ok, vamos con el cursor, ya, tenemos 6 carbonos en el anillo, ¿no es cierto? 6, contemos primero los anillos, 6, 7, hay un carbono ahí, ojo, 7, vamos al otro anillo, 8, 9, 10, 11, 12, y ahora los alquílicos, 13, 14, 15, 16, ¿dónde está el 17? Perfecto, muy bien, ahí está. Ya, así que tenemos 17 señales de carbono. Y eso va a ser más valioso que el protones. ¿Ok? Entonces ustedes contando van a decir, tengo omeprazol porque tengo mis 17 señales de carbono. Ya. Ustedes dirán, ¿y el protón? Ya, el protón va a ser más complicado porque ¿cuál era el problema del protón? Que las señales, ¿se acuerdan que se solapaban? Y eran multipletes y a veces los multipletes se solapan, entonces es más difícil de ver. Mi consejo, sáquenle más provecho al carbono porque ahí solo van a ver los pics individuales y es contar solamente señales, ¿ya? Una observación, ¿sí? ¿Dónde aparecen las señales? Porque alguien puede decir, bueno, cualquier cosa podría tener 17 carbonos, sí, pero no van a estar siempre en los mismos partes por millón. Pregunta, ¿dónde aparecían los carbonos alquílicos que serían 1, 2, 3, 4, 5 señales de carbonos alquílicos? Ya, hacia la derecha sea campo alto. Y ahí, hacia la derecha en campo alto, estamos hablando que eso va a aparecer debajo, más o menos debajo de 50 partes por millón. Ya vamos a estar por debajo de 50 partes por millón.
Ahí vamos a tener las 5 señales debajo de 50 partes por millón, ya. Están desplazados más a la izquierda, Sí, muy bien. ¿Y cuáles son esos? las que están unidas al oxígeno. Perfecto. Esa se va a desplazar más, probablemente llegue hasta 70, a veces hasta 80. Se podría desplazar ese carbono con este de acá. Muy bien. Esos dos son diferentes porque no hay simetría. Estos dos metiles son diferentes porque no hay simetría. Recuerden eso. Ese metileno también. Muy bien. ¿Y dónde aparecen los carbonos aromáticos más o menos en torno a? A ver, cuidado, miren, los espectros de resonancia magnética nuclear de carbono casi siempre se mueven de 0 a 200 máximo, ¿ok? Las cetonas aparecen cerca de 200. Entonces, los carbonos aromáticos están casi siempre alrededor de 100, ¿ok? Alrededor de 100 partes por millón, 100 ppm, tenemos los carbonos aromáticos, ¿ya? Así que no olviden, alrededor de 100 ppm, todas las señales de carbonos aromáticos. Muy bien, problema resuelto entonces. Hemos logrado identificar algo por conteo de señales. Vamos al apunte. ¿Sí? Como tiene un electroatractor, ya, y es un metileno, primera observación, un metileno aparece más desplazado que un metil. Entonces, supongamos que estos metiles probablemente estén alrededor de 20. Entonces, ya por el hecho de este ser metileno, no va a estar en 20, va a estar tal vez en 30. Y por el efecto del azufre, del sulfóxido, se va a desplazar más todavía, tal vez alrededor de 40 o hasta cerca de 50 eventualmente. ¿Ya? Muy bien, permítanme cambiar esto ahora. Volvamos al apunte. Ya, sí, ahí tomó el apunte. Ya había otro ejemplo de planos de simetría, pero ahora que ya entendieron esto, más que la parte teórica, veamos más fármacos. Aquí tengo una lista de fármacos, ya, para repasar resonancia magnética nuclear. Entonces, lo que nos queda de clase, vamos a terminar con varios ejemplos para ir recordando todas estas técnicas. La otra semana necesito que ya vengan con el recuerdo de dónde aparecen los infrarrojos y los ppm, recordar eso, y vamos a ver resonancia magnética nuclear bidimensional. Y en la última clase, solamente ejercicios tipo prueba con algunas consideraciones experimentales adicionales. Ya, primero, ahí dice brotianida. ¿Okay? ¿Qué me pueden decir de eso? A ver, tenemos que por infrarrojo, pero primero, recordemos algo. En el masas, ¿verían solo un pic o el pic generaría desdoblamiento? El pic, ya, ¿a qué se debe eso? ¿Ya? Se va a ir separando en partes más pequeñas y mostrando distintas cómo funciona el O sea, en el masas, vamos, ya, le entiendo la idea, pero en el masas lo que vamos a encontrar son distintas abundancias isotópicas porque hay halógeno en la estructura. Entonces vamos a tener varios pesos moleculares. ¿Se acuerdan que el cloro era cloro 35 y cloro 37? El bromo 79, bromo 80, 81 también. Entonces vamos a tener por lo menos 3 iones masa, ¿ok? Y eso no es que el fármaco esté contaminado, eso es que tenemos halógeno en la estructura. Así que recuerden eso, no lo olviden, anótenlo porque si el fármaco está halogenado van a haber más de un peso molecular, pero es por la presencia del halógeno, no es contaminación. Ya, entonces con el masa vamos a tener los pesos moleculares y con el infrarrojo, ¿qué esperan ver? Muy bien, señales de los halógenos, ok, debajo de 1000 partes por millón. Ya, perdón, 1000 centímetros a la menos uno, ahí sí ya está inventando una nueva escala. carbonilo. Ya, muy bien, entonces vamos a tener 1700. Perfecto, ¿no es cierto? Y 1200. Vamos a tener también una pequeña señal para SNH, alrededor de 3000. Muy bien, 3400 aproximadamente. Y este pseudocarbonilo también aparece. Lo más probable es que aparezca cerca de 1600. ¿Por qué? Porque un átomo de azufre es más macizo, entonces la vibración es más difícil que ocurra ahí. Cuando eso pasa, las señales se mueven un poquitito hacia atrás, ¿ya? Entonces vamos a tener una vibración más lenta, por así decirlo. Perfecto, súper bien. Ya tenemos identificación de varios grupos funcionales relevantes para la actividad. Pregunta:
¿Qué pasa con este compuesto en particular cuando se hidroliza el éster? ¿Qué cambio significativo ustedes detectan en el infrarrojo? Porque es típico ya que cuando un fármaco de tipo éster está mucho tiempo almacenado, se puede ir rompiendo, se puede ir hidrolizando. ¿Qué cosa se hidroliza? El éster. Ya. Perfecto. ¿Ya? Exacto, muy bien. Entonces, ya a eso había que llegar. Si se hidroliza el éster, muy bien, pregunta de aplicación, ustedes verían la aparición de la señal de un alcohol. 3250, señal intensa. 3250 centímetros a la -1. Muy bien, vamos al segundo problema. Pero aquí, ya, exacto, ya. Aquí hay simetría. ¿Cuál tiene simetría? Excelente, ya entonces ese es simétrico. Entonces ahí con esa línea exagerada. ¿Y el de abajo es simétrico? No. Ya, aquí es fácil que me puedan decir ambas cosas. Primero, ¿cuántos carbonos hay en total? Entonces, ¿cuántos carbonos van a contar en total? ¿Contar en resonancia magnética? Claro, en RMN de carbono en total, ¿cuántos pics, cuántas señales van a haber? No sé. Yo estoy contando uno más, tal vez yo estoy equivocado. No, 13. Sí. Gracias, sí. Lo que pasa es que esa línea ahí parece que era demasiado gruesa y tapaba. Ya, entonces, ahí sí. El punto es que con la línea esa nos distrajimos y había que contar estos carbonos. Ya, entonces, son diferentes. Los carbonos que están ahí justo en el corte son diferentes. Entonces, muy bien. Aquí tenemos 6 carbonos. Entonces, vayan siguiéndome ahí con el cursor. Este cursor también está quedando grabado. Tenemos 6, 7, 8, 9 y ahora 10, 11, 12 y 13. Porque aquí sí que hay simetría, así que tenemos 13 señales. Y ustedes van a saber que hay degradación, porque ¿cuántas señales se pierden cuando esto se degrade por hidrólisis? 2 señales, muy bien. Muy bien, entonces perdemos la del carbonilo y perdemos la de este metil. Excelente. Ya, entonces tenemos 13 señales de carbono 13. Pregunta, y aquí es fácil porque este compuesto es pequeño. En cuanto a cantidad de señales me refiero. Entonces, ¿cuántas señales de protón van a tener? Y ahí voy a borrar, ya, para que no se enreden. Bueno, no olvidemos que aquí hay simetría. Ya, miren, voy a ir marcando acá. En el benceno, ahí hay 1 y es diferente a este otro. Ya, entonces llevamos 2. Ya, perfecto. Aquí, ¿no es cierto? Como hay simetría, voy a dibujar los de abajo solamente. Entonces 3 y 4. Porque en los puntos de conexión ahí no hay protón. Entonces llevamos 4 señales. ¿Dónde hay una quinta? Ya, entonces tenemos que acá el metil solo genera una señal porque es simétrico. Ya. ¿Y cuál más? Perfecto. Y el NH, entonces tenemos un total de 6 señales. Ya, si el único problema es que, como son la mayoría aromáticas, esos protones, esas señales se juntan. Entonces, por eso es que no es tan fácil contar en resonancia magnética nuclear de protón. El carbono sí les va a ser súper fácil contar porque los pics siempre aparecen separados y es cosa de hacer zoom con el programa, incluso pueden separar. Un comentario al margen, ustedes dicen, ¿y cómo voy a revisar eso a futuro? ¿Ya? Hay un programa que se llama WinNMR, que es para ver resonancia magnética nuclear, pero hay otro que es un poco mejor, que yo lo recomiendo más, que se llama Mestrenova. Yo por lo menos conozco estos dos. Me parece que hay algunas plataformas en línea donde uno puede cargar también el resultado. No las he ocupado, no les podría decir si son buenas o malas, pero con cualquiera de estos dos ustedes pueden ver. En caso de no tener el software, ustedes le pueden pedir al operador que les envíe impreso el espectro en formato PDF. Entonces aún van a poder verlo en formato PDF. Ojalá un PDF de buena resolución. Y ahí ustedes van a poder contar señales.
Y lo bueno es que, por ejemplo, con este programa se puede hacer zoom. Y no solamente pueden hacer un zoom, sino que se puede hacer incluso una predicción. Son muy buenas, son mejores que las de ChemOffice, que también hace predicciones, pero son ahí nomás. Las de Mestre Nova son de mejor calidad. Entonces pueden echar mano de esos software a futuro para poder visualizar el resultado que les envíen de la resonancia magnética nuclear. Muy bien, para aprovechar estos últimos minutos que nos quedan, vamos avanzando aquí. No vamos a poder ver todo ya porque son muchos. Miren, tenemos todo esto y en la siguiente tenemos también otras moléculas y finalmente acá varias otras más con incluso varios centros quirales, etc. Entonces, a ver, hagamos lo siguiente porque hay varias parecidas. Entonces, seleccionemos alguna al azar, ya de acá. A ver, por ejemplo, ¿qué pasa con... A ver, miren, alguna que no sea tan... Ah, pero este ya, sí, es que este se ve... Este se ve como sencillo, a ver, pero cuidado. Ya, naproxeno. De ahí saltamos a la siguiente y vamos al azar escogiendo algunos. Pregunta, ¿es quiral? Muy bien, entonces tenemos quiralidad. Ya, en particular, ese que está ahí sería de configuración absoluta S, tal como está ahí. Ese es el S naproxeno. Ya, segunda pregunta. ¿Detectan algún elemento de simetría? Ya, y cuidado, no respondan aceleradamente porque parece que fuera simétrico este naftaleno, pero no lo es. ¿Ya? No lo es porque resulta que tenemos grupos distintos conectados a un lado y al otro. ¿Okay? Ahora ustedes dirán, profesor, ¿y si estuviera lo mismo conectado? Entonces imaginen que este metoxi que está acá abajo también estuviera acá arriba y tendríamos una molécula simétrica. ¿Qué elemento de simetría sería ese? Entonces, es que miren, resulta que si ahí arriba, imaginen por un segundo esto. A ver, más fácil. Aquí está el... Aprovechemos bien la tecnología. Entonces, si ustedes tienen esto ya ahí con ese metil, ahí sería simétrico. Entonces, cuidado, no hay plano de simetría. Porque si ustedes cortan así horizontalmente, la mitad de arriba no es espejo de lo que está abajo, tiene que ser espejo. Muy bien, tendríamos un eje y también un punto. Entonces acá, si ustedes pasan el eje perpendicular a la pizarra, ¿en cuánto habría que rotar para que se genere la misma estructura? ¿En cuántos grados tendrían que rotar para que este metoxi quede acá y este de acá llegue aquí abajo? Y se genera la misma. ¿En 90? A ver, 180, ¿no es cierto? Ya ahí yo sé que no es tan trivial de ver, pero en 180 grados generaríamos otra vez la misma estructura. Y al mismo tiempo ahí, en ese mismo punto, tenemos el punto de simetría. ¿Por qué tenemos el punto de simetría? Porque los elementos son equidistantes. Entonces... voy a trazar una línea, una sola. Aparte, entonces vamos a tener un punto de simetría porque tenemos elementos equidistantes, la misma distancia a un lado y a la otra. Si trazan la línea en el otro sentido, van a haber hidrógenos a la misma distancia, ¿ok? Si trazamos la línea así. Así que teníamos dos elementos de simetría en caso que eso se repitiera. ¿Sí? Por ejemplo, el metoxi tendría que estar aquí abajo. Ya, como está grabado, voy a borrar. Miren, vamos a borrar. A ver, un segundo, espérense. Ahí. Para que fuera un plano de simetría, tendríamos que tener esta situación. El metoxi tendría que estar acá. Entonces, olvídense por un segundo de ese. Ahí usted corta en este sentido y tiene dos mitades que son espejo la una de la otra. ¿Ok? Ahí sí que habría un perfecto plano de simetría. Ya, pero tal como estaba, no había simetría. Bien, voy a volver ya para que alcancemos, nos quedan pocos minutos para que alcancemos a resolverlo.
¿Cuántos carbonos entonces? Ya, no es simétrico. Ya eso es lo mismo, entonces contar señales. Los carbonos se diferencian, no van a estar solapados ni nada por el estilo en la resonancia magnética. Ya, aquí llevamos 6, 7, 8, 9, 10. Todo este fragmento tiene 10. Ya, 11, 12, 13. Perfecto, 14 con eso. Entonces en total ya tenemos 14 señales de carbono 13. ¿Qué señal característica van a ver en 170 partes por millón? Aproximadamente en 170, que es una señal muy característica. Muy bien. Ese carbono, 170 partes por millón. Así que ojo, debería haber. Entonces, aparte de contar nomás, vean más o menos dónde están las señales, porque yo les puedo poner un ejercicio en la prueba donde, ok, las señales coinciden, pero no está la de 170. Entonces la molécula es otra. ¿Okay? Así que ahí la importancia de poder saber dónde aparecen las señales. Pregunta, ¿y cuál aparece más cerca de, por ejemplo, más cerca de 80 partes por millón? ¿Este metil o este otro de acá arriba? De 80. El de abajo porque está conectado a un átomo electronegativo. Entonces ese metil de acá, ese es el más desplazado. Muy bien, siguiente página, ya anótenlo ahí. Vamos a sacar una molécula de la siguiente página donde hay ciertos problemas ahora tridimensionales. Alcanzamos a hacer uno más. Ya, siguiente problema, vamos a tirar una molécula compleja, ahí está, cocaína. Ya, que obviamente, ¿no es cierto? Ya como anestésico no se ocupa, tiene un valor histórico y es un fármaco, era un fármaco de estructura sumamente compleja debido a que tenemos la presencia de dos ésteres. Pregunta, ¿en el infrarrojo los dos ésteres dan exactamente la misma señal? La del carbonilo, por ejemplo. Porque este es un éster y este también, pero el entorno químico es diferente. Entonces no es ya la misma señal, no hay simetría. Ya, y en el sistema bicíclico hay simetría. Exacto, muy bien, ya no tenemos simetría, por lo menos en esta parte de acá no hay. Y si nosotros vemos el problema del otro ciclo, que también va a haber dos mitades diferentes, porque este éster está por este lado y por acá, por el otro lado, no está el mismo éster, no hay nada. Solo hidrógeno, así que cuidado aquí, yo sé que cuesta ver en 3D, no hay simetría en el sistema bicíclico. Tampoco podemos decir de que el nitrógeno es quiral. Ojo con eso, ¿ya? ¿Por qué el azufre sí es quiral cuando le sobra el par electrónico y los nitrógenos no son quirales? En algún momento probablemente lo explicamos, o si no, vayan más atrás, química orgánica, alguien se los tiene que haber explicado. ¿Por qué los azufres sí son quirales cuando les sobra un par electrónico y están conectados a cosas diferentes, pero un nitrógeno no? ¿Qué hacía? Porque alguien puede decir 4 sustituyentes, metil, par electrónico, y esta cadena de acá es diferente a esta otra cadena. Entonces, tiene 4 cosas diferentes, pero ese nitrógeno no es quiral. ¿Perdón? Ya, le entiendo la idea. Ok, el concepto más, más técnico, más que deslocalizado, se mueve. Digamos que la nube electrónica se invierte. Esta nube que está mirando para arriba en algún momento pasa para abajo. O sea, la pirámide está haciendo este movimiento. Se da vuelta a temperatura ambiente. Está para arriba, después se invierte hacia abajo. ¿Ya? Entonces, cuando eso pasa, el promedio a través del tiempo es simétrico. ¿Ok? Entonces, por eso que no es quiral. Ya, vamos al conteo de señales ahora. ¿Hay alguna parte de la molécula que sea simétrica, perdón? Ahora sí, muy bien. Entonces, tenemos que justo acá hay un perfecto plano de simetría. Entonces vamos a ver menos señales. Ahora sí, ahora pueden contar y decirme el total de señales que van a ver. Ya sabemos que en el infrarrojo los dos carbonilos se van a ver separados porque los ésteres no son idénticos. Juntos probablemente muy cerca, pero no a la misma absorción.
Ya, carbono 13. ¿Cuántas cuentan en total? Aquí es la parte donde se pueden confundir y equivocar. Ya, entonces vamos a ir haciendo un puntito. 1 y 2. 3, 4. ¿Ok? 5 y 6. 7 el metil, ¿no es cierto? Ya. 8 el otro metil. Vamos al ciclo ahora. 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Muy bien, 15 señales de carbono 13. ¿Cuáles van a ser las dos señales más características del carbono 13? Muy bien, los ésteres tienden a aparecer cerca de 170 partes por millón, incluso un poco menos. Claro, 160. O sea, se desplazan un poco más a campo alto por el efecto dador electrónico del oxígeno. Entonces van a ser dos señales diferentes. Ya vimos que no es simétrico. Y los metiles, ¿no es cierto?, que van a estar a campo alto. ¿Ok? Los dos desplazados sí, porque ambos están conectados a átomos electronegativos, pero ambos son diferentes. Por lo tanto, vamos a ver dos señales diferentes para cada metil. ¿Ok? Bien, eso es todo. Lo que les voy a aconsejar es que por favor de aquí a la otra semana traten de hacer este mismo ejercicio de identificar grupos funcionales y conteo de señales en toda esta tremenda lista de moléculas que va a estar en este apunte subido hoy día a la plataforma. ¿Ya? Así que les vaya excelente y buen fin de semana.